Capítulo 6. Probando la nueva espada. Puff narrador. Nos encontramos en el primer piso del dungeon. Belle había bajado a probar su nueva espada. Iba a ser una entrada rápida al dungeon, eso era lo que pensó Belle antes de entrar. Obviamente no iba a avisar que iba a entrar. Lo que menos quería era ir al gremio y ver a Rose enojada. Aún no sabe qué habrá hecho para que ella se enojara de esa manera. Pero prefería no tomar el riesgo e ir a preguntar ahora. Tendría que esperar hasta mañana y si tenía suerte, a Rose se le pasaría el enojo. Pero volviendo al tema anterior. Belle ya había ingresado al piso 1. No iba muy equipado en sí. Solo llevaba a mí y una poción por si acaso. Solo eso, no era necesario llevar más cosas. Total, él iba a estar solo unos minutos ahí abajo. Cuando ingreso lo primero que busco fue a alguien goblin para probar la espada. Buscando por un rato encontró uno. Y fue directo hacia él. Desenfundó a mí y corrió hasta el goblin para estar al frente de él. Luego hizo un corte horizontal con la espada. Pero hubo algo raro, a pesar de no ser un corte profundo. El corte logró atravesar la piedra mágica del goblin. E incluso rompió la piedra de un corte. Belle, ¿qué acaba de pasar? Estoy seguro que el corte no fue profundo, se preguntó confundido, tampoco parece que la espada fuera demasiado filosa. Creo que sin querer puse demasiada fuerza en el corte. Aún estando confundido por lo que pasó, Belle buscó a otro monstruo para probar nuevamente y ver que solo fue un pequeño fallo que tuvo antes. 10 minutos después. Belle, ¿qué rayos pasa con esta espada? En estos 10 minutos se encontró con uno que otro kobold y goblins. Los usó para probar la espada, pero al igual que antes. La espada los cortó de un solo corte, junto a la piedra del monstruo. Ahora Belle estaba muy confundido. Esto ya no era una coincidencia como empezó a pensar hace unos 5 minutos desde que empezó. Algo raro pasaba con esta espada. En sí al momento de sacarla de su funda sintió una rara sensación que al principio no le tomó mucha importancia, pero desde hace un rato esa sensación se hizo un poco más fuerte e incómoda. Revisó si la espada era demasiado afilada, pero no lo era. Era como las otras espadas que ha estado creando. No entendía para nada lo que pasaba con esta espada. Era la primera vez que le sucedía algo así. De verdad que no entendía nada. Ni por qué la espada cortaba hacia los monstruos o el por qué tenía esa rara sensación cada vez que sacaba la espada de su funda. Aunque esta última disminuía cada vez que cortaba a algún monstruo. Realmente no entendía nada de esto. Belle, creo que me iré por ahora, pensó mientras enfundaba a mí en su funda, debería hablar de esto con Welf mañana. Tal vez me pueda ayudar con esto, una vez termino de probar la espada, se fue del piso 1 y se fue para su taller. Iba a descansar un poco y luego se iba a ir a la anfitriona de la fertilidad como todas las noches. Al día siguiente, a las afuera del gremio. Ya era de mañana, Belle estaba afuera del gremio por 2 cosas. La primera, es para avisar que iba a entrar. Y la segunda, es tratar de averiguar por qué Rose estaba enojada con él. Y tratar de que ésta no se desquite con él. Respiró a fondo. Y entró al gremio. Fue hasta donde estaban los asesores y empezó a buscar a Rose. Y la encontró, parecía que estaba más calmada que ayer. Valientemente, fue hacia ella para hablarle. Belle, buenos días, Fanetsan, saludó nervioso, muy nervioso. Rose no dijo nada, ella vio a Belle por unos segundos hasta que se puso de pie. Tomó a Belle por sus ropas, y se lo llevó hasta una de las salas privadas del gremio. Los que estaban cerca de ellos solo miraban lo que pasó. Las amigas de Rose empezaron a murmurar cosas entre ellas. Y por parte de los asesores, solo sintieron pena por Belle. Ellos sabían que Rose se podía enojar muy fácil, y cuando estaba enojada, lo mejor era no meterse con ella cuando estaba así. Algunos de los pocos aventureros que Rose asesoró sufrieron las consecuencias de tratar con ella cuando estaba muy enojada. Ahora Belle tendría que experimentar eso. Con Belle y Rose. Había un gran silencio en la habitación. Ninguno de los dos hablaba. Belle estaba muy nervioso. Ni siquiera cuando luchó contra el Silverback se sintió así. Ahora entendía algunos de los consejos de su abuelo. Por parte de Rose, ella estaba también callada. Pero se le notaba molesta, no tanto como ayer, pero aún estaba molesta. Entre todo ese silencio, Belle agarró el valor para poder hablar. Belle, Fanetsan, ¿puedo saber por qué me trajiste aquí? Rose. Suspiro pesadamente y molesta, una cosa, ¿puedo golpearte en la cara? Belle. ¿Puedo saber el por qué quieres golpearme? Rose. Lo voy a tomar como un sí. Belle. Oye, espera.
¿puedo saber por qué estás tan enojada? ¿O acaso hice algo para que estés así de molesta conmigo? Rose, no tienes del todo la culpa. Pero tienes parte de ella. Belle, eso no responde nada. Rose, lo siento. Es culpa de mis amigas. Ayer estuvieron todo el día haciéndome preguntas del cómo se sintió ser salvada por ti. Belle, ¿qué? Rose, no se callaban nunca. Dijo bastante molesta, trate de contenerme de enojarme o algo. Pero se estaba haciendo imposible. En cualquier momento en el que estaba libre en el trabajo, ellas seguían con sus preguntas. Empezó a soltar toda la rabia acumulada, y eso empeoró cuando llegaste ayer en la mañana. Ellas aumentaron más sus preguntas y estupideces. Belle, y ya veo. Parece que fue lo mismo que hizo Welf conmigo ayer. Pero peor, pensó entendiendo un poco a lo que se refería Rose. Rose, llegó un punto en el que ya era insoportable aguantar mi enojo. Lo que más quería era gritarles algo, pero aguante para que el jefe no me diga nada. Siguió desahogándose, pero en el momento que llegaste tú al gremio ayer en la tarde volvieron con sus interminables preguntas. Belle, por eso estaba tan molesta. Me siento un poco mal por eso, pensó sintiéndose un poco mal por Rose, ¿puedo saber exactamente por qué empezó todo? No fue solamente porque te salve, ¿no? Rose, sí tiene que ver. No solo fue por eso. Sino por haberte ido a ver cuando estabas recuperándote de tu pelea. Belle, ya veo. Eso ya no fue mi culpa, y así estuvo por un buen rato. Donde Belle escuchaba a Rose quejándose y soltando todo el enojo acumulado que ella tenía. Ya habían pasado unos minutos desde que Belle y Rose entraron a la sala. Rose ya había soltado toda la rabia que ella tenía acumulada desde hace unos días. Rose. Suspiro nuevamente, siento haberte traído aquí para que escucharas mis mierdas, pero necesitaba a alguien quien las escuchara. Belle, no hay problema, Fanet-san. De cierta manera, yo tengo un poco la culpa. No del todo, dijo y pensó. Rose, ya. Como sea. ¿Ahora vas al dungeon? Belle, sí. Había venido para avisarte de eso. Además de saber por qué estabas enojada. Rose. Está bien, siento haberte retenido aquí por un rato. Belle, ya te dije, no hay problema. Rose, bien, puedes irte. Belle, sí, nos vemos, dijo mientras se ponía de pie y se iba de la habitación. Una vez Belle dejó la habitación, Rose suspiró fuertemente. Rose, suspiró fuertemente, de verdad fue bueno soltar toda esa mierda. Él es bueno escuchando, tal vez lo llame para poder desahogarme como ahora. Con Belle. Él acababa de salir de la habitación, cuando sintió un fuerte escalofrío recorrer su cuerpo. Fue igual que ayer. Belle, te tengo un mal presentimiento de nuevo, rápidamente dejó ese pensamiento de lado y se fue rápidamente al dungeon, Welf lo debía estar esperando y ya se había demorado mucho en llegar. Así se fue rápidamente del lugar. Bajo la mirada de algunos de los asesores del gremio que vieron cómo Rose se había llevado a Belle a la sala privada. Estos estaban algo sorprendidos. No pareciese que fuera regañado fuertemente o que Rose se desquitara con él. Fue algo raro, como asombroso para ellos. Luego siguieron con su trabajo. Minutos más tarde, en las afueras del dungeon. Belle ya había llegado a su destino. Empezó a buscar dónde estaba Welf. Una vez lo encontró, él fue hacia donde estaba Welf. Welf, Belle. Pensé que ya no vendrías. Belle, lo siento por llegar tarde. Tuve un pequeño problema en el gremio. Welf, fue con tu asesora, ¿verdad? Belle, ese sí. Me llevó hacia una sala privada y ella empezó a soltar toda la rabia que tenía acumulada. Welf, ¿y por qué estaba enojada contigo? Belle, porque desde que la salvé del Silverback, sus compañeras de trabajo la molestaban porque yo la salvé o una cosa así era. Y también porque ella me fue a ver cuando estaba recuperando. Y ella estuvo reteniendo su rabia por un buen tiempo. Welf, creo que entiendo. Entonces ella te buscó para desquitarse un poco, ¿no? Belle, sí, estuve un buen rato escuchando cómo se quejaba. Yo solo me quedé callado, y solo decía algo de vez en cuando. Welf, hiciste bien. Hay ocasiones en las que mejor es no hablar. Belle, sí, lo he entendido. No me molesto mucho de todas maneras. Por lo menos ella no estaba del todo molesta conmigo. Aunque lo primero que me dijo era que me quería golpear, Welf. Bueno, algo es algo. Belle, sí, mejor vayamos al dungeon. Welf, sí, vamos. Y hacia ambos se adentraron a las profundidades del dungeon. Durante todo el camino Belle le contó a Welf sobre su última creación, Mi.
A Welf le pareció algo raro. Y parecía no querer creer lo que le dijo su amigo. Pero Belle le demostró que sí era verdad. Buscaron un goblin y Belle lo cortó de un solo corte con mí. Ahí Welf vio de lo que Belle hablaba. Él quiso probar la espada también. Y el resultado fue el mismo que cuando la usó Belle. E incluso sintió la misma sensación rara que Belle sintió en esos momentos. Definitivamente la espada era rara. Fue lo que ambos pensaron. Estos decidieron hacer más pruebas. Así que ambos fueron al piso 7 a probar si la espada tenía la misma facilidad para cortar monstruos como en el primer piso. Cuando llegaron, probaron la espada contra algunos Frogshouter y Warshadows. El resultado fue el mismo, aunque esta vez no cortó tan fácil. Pero ellos en esas pruebas notaron algo. La espada al momento de hacer el corte, esta pareciese que al mismo tiempo hiciese otro corte. Como si fuese una ráfaga de aire. Se tardaron un buen tiempo en darse cuenta de eso. Y respecto a la extraña sensación al usar la espada. No pudieron averiguar casi nada. Solo pudieron notar que mientras más monstruos mataban con la espada, esa sensación desaparecía de a poco. Definitivamente era una espada extraña, volvieron a pensar los dos. Al ver que no pudieron averiguar más de lo que hacía la espada. Ambos siguieron su camino al piso 7. Donde estuvieron el resto del día ahí, aunque esta vez estuvieron un poco más de tiempo de lo normal. Debido que les tomó bastante tiempo ver lo que podía hacer Mi. Y perdieron varias piedras mágicas en esas pruebas, había que recuperar lo perdido. Así con su máximo esfuerzo, ambos estuvieron matando tantos monstruos como podían y trataban de conseguir más ganancias. Horas más tarde. Ya habían pasado varias horas desde que entraron al dungeon y que empezarán a probar a mí. En ese tiempo consiguieron varias piedras mágicas, y uno que otro drop de algún monstruo. Aunque solo pudieron recoger algunos. Debido que ambos no podían llevar muchas cosas, no pudieron llevárselo todo. Ahora ambos estaban subiendo a la superficie, y estaban por el piso 2. Conversando sobre algunas cosas. Y también el cómo Belle pudo forjar a mí. Welf, al final ¿cómo pudiste crear algo así? Digo, eso no parece algún tipo de espada mágica. Parece solo una katana normal. Belle, la verdad, ni yo lo sé. Solo vi esa espada en un sueño raro que tuve. Welf, ¿un sueño raro? Ahora esto suena más extraño de lo normal. Belle, lo sé. Y todo esto empezó cuando tuve la pelea del Silverback. Después de que en un momento de la pelea me dejara inconsciente. Soñé con un herrero extraño, pareciese que era del lejano oriente. Welf, ¿herrero extraño del lejano oriente? ¿Podría ser uno del libro de herreros que dijiste que leíste hace tiempo? Belle, no sé, su cara no la podía ver bien. Pero todo lo demás sí, entre ellos. La espada que cree ahora. Me pareció algo rara y por alguna razón quise forjarla, recrearla. No pude quitarse ese pensamiento mientras estaba recuperándome de mis heridas. Welf, definitivamente, esto es muy raro. ¿Había algo más destacable en ese sueño? Belle, más o menos. El tipo que estaba forjando esta espada, dijo que era un fracaso, que no era lo que buscaba. Welf, suspiro, sin duda esto se está complicando. ¿No tendrás alguna habilidad en tu estado que te permita forjar armas raras o algo así? Belle, no, respondió sinceramente, siempre que reviso la hoja de mi estado no encuentro nada en la parte de habilidades. Ni en la parte de magia. Welf, entonces no podremos encontrar la respuesta a esto fácilmente. Belle, sí, parece que sí. Tal vez Hefesto-sama sepa algo. Welf, tal vez, lo mejor sería hacerlo. Ella tiene más experiencia que nosotros. Belle, sí, hagámoslo. Voy a aprovechar ahora que iba a actualizar mi estado. Ha pasado mucho desde que la última vez que lo actualice. Welf, tal vez haga lo mismo. Ha pasado un tiempo desde que lo actualice. Belle, entonces, cambiemos las piedras y vamos. Welf, sí. Hagámoslo. Así, ambos continuaron su camino hacia la superficie. Donde después de cambiar sus piedras mágicas y dividirse las ganancias. Ambos fueron donde su diosa. Aunque se demoraron un poco debido a que Belle se quedó conversando un rato con Rose. Luego de eso, ambos se fueron. Aunque Welf no desaprovechó el momento para molestar un poco a Belle por su buena relación con Rose. Obviamente Belle juró que se la iba a devolver a Welf. En la oficina de Hefesto. Belle y Welf ya habían llegado a la oficina de Hefesto. Quien estaba ocupada, por lo que tuvieron que esperar un poco para hablar con ella. Cuando por fin se desocupó, ambos fueron a hablar con ella. Belle/Welf.
Buenas tardes, Hefesto-sama, saludaron a la vez. Hefesto. Oh, Beowulf. Buenas tardes también. ¿Vinieron a actualizar su estado? Bell. Sí, ha pasado mucho tiempo desde que lo hice. Welf. Yo igual. Además, queríamos hablarle sobre algo. Hefesto. Oh. Dijo con curiosidad, bien, primero actualicemos sus estados. Luego escucharé lo que tienen que decir. Bell/Welf. Sí, respondieron a la vez. Así, Bell y Welf siguieron a Hefesto, quien actualizó los estados de cada uno. Luego, ella les entregó la hoja de estado a cada uno. Por parte de Welf parecía estar feliz viendo sus estadísticas actuales. Por parte de Bell, este estaba bastante sorprendido y emocionado al ver sus estadísticas actuales. Sus estadísticas habían aumentado bastante, no, más bien mucho. Él empezó a pensar el cómo subieron tanto y rápidamente llegó a la conclusión del por qué. Obviamente, gran parte de la subida de sus estadísticas fue el combate contra el Silverback. En los últimos días, esa fue su pelea más difícil hasta el momento. Y al no actualizar su estado estos días, acumuló más excelsia que le permitió aumentar más sus estadísticas. Por parte de Hefesto, esta estaba al igual que Bella, sorprendida. Ella no esperaba que él siguiera aumentando tanto sus estadísticas. Y si él seguía así posiblemente, esos incrementos irían aumentando más con el tiempo. Una vez que revisaron sus estados, Bell y Welf fueron a hablarle a Hefesto sobre mí. Hefesto. Bien. ¿De qué me querían hablar? Bell. Es sobre una espada que forjé recientemente. Hefesto. ¿Pasó algo con esa espada? Welf. No, más bien. Es que la espada en sí es rara. Hefesto. ¿Rara? Bell. La espada por alguna razón, pareciera que cortara de más. Cuando corte a un goblin, está corto de más. Aun cuando fue un corte pequeño. El corte siguió hasta romper su piedra mágica. Welf. Yo también lo vi y probé. Era muy raro. Además, que cada vez que sacábamos la espada de su funda, una extraña sensación recorrió mi cuerpo. No sé cómo describirla bien. Hefesto. Ya veo. ¿Puedo ver la espada? Bell. Sí, aquí tiene, dijo mientras le pasaba a mí a Hefesto. Hefesto tomó la espada y la empezó a examinar. Vio la espada de principio a fin. Primero la vio con la funda y luego sin esta. Pero al momento de sacar la espada de la funda, se dio cuenta de lo que era. Hefesto. ¿Esto es? Se preguntó sorprendida y sin creer lo que veía. Sí, no hay duda de lo que es esto, ella se dio cuenta de que era la espada. No fue muy difícil hacerlo. Esa aura maligna y demoníaca ya la sintió una vez, pero ahora. Esta aura era más fuerte que antes. Sin duda, esta espada, era una espada Muramasa. No había duda sobre eso. Ahora Hefesto tenía muchas preguntas en su cabeza. ¿Cómo pude hacer una? Se dio cuenta de su habilidad. ¿Por qué lo hizo? Esas y muchas más preguntas estaban rondando por su cabeza. Al estar tan metida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que Bell y Welf le estaban hablando. Welf. Hefesto-sama, ¿está bien? Lleva así un buen rato. Hefesto. Ah, lo siento. Estaba pensando sobre esta espada. Bell. ¿Pudo ver algo raro en ella? Hefesto. No, mintió, no estoy del todo segura. Sin duda esta espada es rara. ¿Puedo saber cómo la creaste? Bell. Bueno, es algo difícil de creer. Pero fue de esta manera. Él le explicó a Hefesto cómo fue que se le ocurrió forjar a mí. Desde el sueño raro que tuvo. Hasta el momento que la forjó. Hefesto. Ya entiendo. Sin duda esto es muy raro. No puedo explicar bien esta situación, pero te quiero dar un consejo, Bell. Bell. Ese sí, respondió algo desconcertado por eso. Hefesto. Esta espada, solo úsala para situaciones de emergencia. Bell. ¿Situaciones de emergencia? ¿A qué se refiere con eso? Hefesto. Solo escucha. Este espada tiene algo raro. Y posiblemente malo, susurro eso último, por eso te digo, úsala solo cuando sea necesario, ¿entiendes? Bell. Ese sí. Entiendo, Hefesto-sama. Hefesto. Bien, es bueno que lo hayas entendido. ¿Hay algo más que quieran? Welf. No, solo eso era. Hefesto. Bien, se pueden retirar. Cuando dijo eso, Bell y Welf se pusieron de pie. Bell/Welf. Nos vemos Hefesto-sama, se despidieron a la vez. Una vez se despidieron, ambos se fueron de la oficina de Hefesto. Dejándola sola en la oficina. Hefesto. Ah, suspiro pesadamente, no puedo creer que ya forjó una espada Muramasa. Espero que esto no traiga muchos problemas. Con esas palabras dichas, Hefesto no sabía lo que se vendría después. Con Bell y Welf. Welf.
Hombre, Hefesto-sama se veía bastante seria sobre la espada. Bell. Sí, sobre todo con lo de usarla solo en emergencias. Parece que sí descubrió algo. Welf. Sí, se nota. Pero si no los dijo debió ser por una razón. Bell. Pienso igual. Pero esto solo complica más las cosas. Welf. No podemos hacer nada. Supongo que algún día lo dirá. Bell. Eso espero. Welf. Mejor vayamos a comer algo. Bell. Es buena idea. Ahora tengo bastante hambre. Welf. Bien, iremos a la anfitriona de la fertilidad. Bell. Sí, ahí la comida es deliciosa y es el único lugar que conozco. Welf. Entonces vamos. Bell. Sí. Así ambos amigos fueron a comer como cualquier día. Sin obtener respuesta de la espada. Pero un futuro lo conseguirán. Ahora querían distraerse con algo. En lo alto de la Torre Babel. En la habitación de la diosa de la belleza, Freya. Freya, la diosa de la belleza y la guerra. Y la diosa con la familia más fuerte de Horario y el mundo. Ella observaba a través de la ventana de su Arcanum Abel. Ella lo observaba con deseo y anhelo. Sin duda, ella quería que él fuera suyo. Ella se interesó por él debido a su alma. La cual, a palabras de ella, era como una fuerte flama. Que no parecía que fuese a apagarse. Y que cada vez brillaba y resplandecía más. Eso fue que hizo que Freya se sintiera atraída por él. Y ella quería hacer lo suyo. Pero todo iría a su debido tiempo. Fue lo que ella pensó. Por ahora ella quería que él fuera más fuerte. Y por eso, ella lo pondría a prueba cada cierto tiempo. Una de esas pruebas, fue el Silverback. Ella fue quien lo liberó. Y ella observó todo lo que pasó después. Y ella quedó fascinada con el espectáculo que vio. Ella vio como el alma de Bell brillaba con intensidad. Como esa flama se hacía más grande. Ahora sí, Freya estaba totalmente interesada en Bell. Ahora, ella quería ver hasta dónde él podía llegar. No le importaba cuánto se iba a demorar. Ella se aseguraría que esa alma sea suya. Y como él rompa sus límites. Freya. Otar, ella llamó a su dependiente. Otar. Sí, Freya-sama, respondió el Goaz, el aventurero más fuerte. Freya. Quiero lo pongas a prueba. Quiero ver cómo se vuelve a enfrentar a una situación desesperada. Otar. Como ordene, Freya-sama. Freya. Bien. Como sugerencia, ¿puedes hacer que se enfrente a un gran pase de desfile? Otar. Sí, no será algo difícil. Freya. Entonces, haz eso. Quiero ver cómo se enfrenta a varios monstruos a la vez. Otar. Como ordene, Freya-sama. Con todo aclarado, Otar fue de la habitación. Dejando sola a Freya. Freya. Si él logra superar esa prueba, tal vez le dé una recompensa por sus esfuerzos. Freya se empezó a emocionar y a excitar de pensarlo. Ahora que estaba capítulo 7. Incidente en el piso 10. Puff narrador. Time skip, 1 semana y 4 días después. Han pasado varios días desde que Bella habló sobre su nueva espada a Hefesto. En estos días él junto con Welf han avanzado mucho en el dungeon. Los dos habían llegado al piso 10. Fue algo que les costó bastante lograr. O al menos para Bell. Estos días se había estado terminando de acostumbrar al piso 9. Y en unos pocos días el Welf irían al piso 10. Un piso totalmente nuevo para Bell. Él le tuvo que preguntar a Rose por información del piso 8 al 10. Y ella le enseñó sobre esos pisos. Como el cómo era el piso y los monstruos que aparecen ahí. En estos días Bell no ha vuelto a usar a mí como se lo pidió Hefesto. Aún la llevaba al dungeon, pero no la utilizaba. La tenía como un arma secundaria y de emergencia para ciertas situaciones. Aún no entendía por qué Hefesto le dijo que solo usará a mí para emergencias. No es como si pudiese preguntarle, si ella no le dijo la razón. Nada aseguraba que se lo dijera después. Solo le quedaba esperar que algún día ella explique el porqué de esa decisión. Ahora, Bella estaba solo en el piso 5 del dungeon. Estaba solo porque hoy era su día libre, pero él no tenía nada que hacer. No podía forjar en estos momentos, porque no tenía materiales para forjar. Se gastó lo que le quedaba en forjar a mí. Y aún no recuperaba lo que gastó en forjarla. En unos días tendría que recuperar los materiales que gastó. Y como no tenía nada que hacer ahora. Decidido ir al dungeon solo. Y de paso él quería confirmar que tanto había mejorado en estos días. Y si podía aguantar los pisos 6, 7 y 8 solo. Si en algunos de esos pisos le empezaba a ir mal, este se iba a retirar del piso e iba a volver al piso anterior. Ahora estaba por bajar al piso 6 solo. Se preparó con su katana y empezó a bajar al piso.
Al momento de entrar al piso 6 vio que había algunos Frogshotter a unos cuantos metros de la entrada del piso. Se preparó para atacar. Desenfundó su katana y fue directo contra los Frogshotter. Estos al ver a Belle fueron a atacarlo de inmediato. Ellos atacaron a Belle con sus lenguas. Las cuales Belle cortó con su katana. O al menos algunas. No pudo cortar todas las lenguas. De manera inmediata, Belle corrió hacia el Frogshotter más cercano, y clavó su espada en el único ojo del monstruo. Provocándole un gran dolor y matándolo al instante. Rápidamente, fue hacia los demás Frogshotters que había. Cortándolos de varias maneras. Le costó un poco, debido a que los demás Frogshotter también atacaron con sus lenguas. Donde 2 veces le dieron a Belle, pero gracias a su armadura no sufrió muchos daños. Se recuperó rápido y continuó atacando. Cortando con su katana a los Frogshotter. Luego de unos minutos de pelear contra esos Frogshotter, Belle ya había acabado con ese grupo. Cuando terminó la pelea, Belle fue a retirar las piedras mágicas de los Frogshotter que no desaparecieron. Una vez las sacó, continuó su camino por el piso 6. Durante su camino por el piso no hubo muchos monstruos, cosa que se le hizo algo raro. Solo había uno que otro Frogshotter o Warshadow solos cada ciertos pasos y secciones del piso. Belle tenía un mal presentimiento de esto. Uno que tuvo durante gran parte del camino, hasta que llegó a una parte del piso 6. Donde vio que había un gran número de monstruos, era un grupo de Warshadows. Unos 10 en total. El grupo de Warshadow aún no habían visto a Belle. Por lo que Belle tenía 2 opciones en estos momentos. Irse del lugar y estar a salvo. O la segunda, la más arriesgada. Pelear contra todo ese grupo. Belle tenía conocimientos sobre los Warshadow. Rose le comentó que esos monstruos se podrían considerar como los matanovatos. Debido a que estos eran propensos a matar a cualquier aventurero novata que se confiara. Con eso en mente, Belle tenía que pensar bien en lo que iba a hacer ahora. Belle, bien, esto es complicado y extraño al mismo tiempo. ¿Por qué hay tantos Warshadow aquí? Pensó bastante extrañado por la situación, ¿puedo pelear contra ellos o irme de aquí? Si voy a pelear contra ellos puede que salga herido. Y si me voy no me pasará nada. Pero no quiero irme tan pronto todavía, siguió pensando sobre qué hacer. Mientras Belle pensaba qué hacer, los Warshadow se dieron cuenta de su presencia. Ya que Belle no se escondió bien. Ahora que los Warshadow vieron a Belle, estos fueron directo contra él, cosa que Belle notó bastante tarde. Ya que cuando las Warshadow ya estaban a mitad de camino, Belle recién se dio cuenta que fue descubierto. Belle, mierda, no me queda de otra. Tengo que pelear, pensó mientras se ponía a la defensiva. Retrocedió un poco y sacó su katana de su funda. Los Warshadow no esperaron y fueron a atacar a Belle. Con sus garras estos intentaron cortar la carne de Belle, pero su armadura cubrió gran parte de esos arañazos. Belle solo retrocedía. Los Warshadow iban todos en contra de él y no lo dejaban reaccionar. Y él debía hacerlo rápido. Con su espada bloqueó algunos ataques y contraatacó. Cortándole el brazo a unos de los Warshadow que tenía enfrente. Para rápidamente hacer un corte vertical en el pecho del mismo Warshadow. Para retroceder un poco después y luego lanzar una estocada con su katana al pecho del Warshadow, perforando su piedra mágica en el proceso. Belle, bien, uno menos. Quedan 9 más, pensó para luego ir contra otro Warshadow. Esta vez fue por un Warshadow que tenía a su izquierda. A él le hizo un corte horizontal en su pecho, para rápidamente realizar un corte en diagonal en el mismo lugar. Y por último hacer un corte vertical. Luego retrocedió y fue en contra de otro Warshadow. A quien rápidamente le atacó con una estocada de su katana, que le dio en el hombro de ese Warshadow. Había fallado en darle en el pecho de este. El Warshadow al cual estaba atacando ahora no se quedó quieto. Con sus garras las cuales parecían cuchillos. Atacó al hombro derecho de Belle, el cual no estaba muy protegido, debido a que su armadura no usaba hombreras. Aquel corte le dolió bastante, por lo que tuvo que sacar su katana y retroceder un poco. Belle, se quejó mientras retrocedió. Le dolió bastante ese corte en su hombro. Se notaba que los Warshadow eran los monstruos más fuertes del piso 6. Sus filosas garras que eran como filosas cuchillas no estaban solo de decoración. Aguantándose el dolor, Belle fue contra el Warshadow que le atacó. Esta vez hizo un corte horizontal al centro de su pecho. El corte no cortó a fondo al Warshadow, ya que solo cortó hasta cierto punto. Pero haciendo fuerza, Belle empujó su katana hasta cortar por completo al Warshadow. Ahora solo quedaban 8 Warshadow. Quienes no dejarían descansar a Belle.
ya que 2 de los 8 fueron contra Bell, quien no tuvo más opción que volver a retroceder para esquivarlos. Bell, parece que no me van a dejar descansar. Tengo que matarlos rápido antes de que me superen. Ahora que retrocedió un poco, Bell nuevamente iba a realizar una estocada hacia uno de los 2 War Shadow que lo atacaban. Iba a atacar al de la derecha. Cuando estaba listo, lanzó una estocada que le dio en la mitad del pecho del War Shadow. No lo mató en el momento. Pero no se acabaría ahí. Con fuerza, Bell movió su katana aún enterrada en el War Shadow moviéndola en diagonal, para que cortara en ese trayecto al War Shadow. Lo cual hizo, haciendo un gran corte en diagonal. Haciendo que el War Shadow tenga un corte que saldría de su pecho hasta su hombro. Y tampoco se detuvo ahí. Una vez su katana no estaba en su cuerpo, este dejó a ese War Shadow atrás y fue hacia el de la izquierda. Al cual le hizo un corte en diagonal para luego un corte en horizontal y por último un corte en diagonal. Provocándole mucho daño al War Shadow. Y siguió avanzando, dejando a esos 2 War Shadow atrás. Este fue contra los demás War Shadow que quedaban, los cuales eran 6. El siguiente War Shadow que tenía delante fue también contra él, pero este se adelantó a Bell. Con sus garras atacó varias veces la armadura de Bell, la cual se empezó a llenar de marcas de las garras. Bell no pudo esquivar esos ataques. Bell con su espada perforó el pecho del War Shadow mientras lo atacaban. Una vez clavó su espada en el pecho, volvió a repetir lo que hizo con uno de los War Shadow anteriores. Mover su espada en diagonal para cortar toda esa zona. Aunque ya había casi matado a ese War Shadow, este aún no había muerto. Y en sus últimos momentos, enterró sus garras en la espada de Bell. Donde tampoco estaba muy protegido. Ya que la parte trasera de la armadura no cubría su espalda entera. Bell, auk. Gritó debido al dolor. Rápidamente se cortó el brazo del War Shadow y se lo sacó de encima. Ahora tenía otra herida que le dolía más que la anterior. Bell, maldito, maldijo en su mente mientras volvía a retroceder. Ahora tenía 2 heridas y aún le quedaban 5 War Shadow. Había avanzado bastante. Pero de nuevo, los War Shadow no lo iban a dejar descansar. Los 5 War Shadow que quedaban fueron contra Bell. Ahora no tenía posibilidades de ganar. Si los 5 iban contra él, no tendría la oportunidad de atacar o escapar bien, solo podía cubrirse y seguir retrocediendo. Los War Shadow empezaron a presionar a Bell con sus ataques. Y él los bloqueaba como podía. Estuvo tentado a sacar a mí y acabar con todos ellos de una vez. Pero, en el fondo no quería hacerlo del todo. No se quería confiar, pero sentía que a lo mejor podía vencerlos sin la espada. Si la situación empeoraba aún más, este sacaría a mí. En un punto de la pelea, uno de los War Shadow saltó sobre los otros 4 que había, y mientras saltaba fue directo contra Bell. Este estaba a casi nada de cortarle la cara a Bell, pero por suerte o por algo de habilidad por parte de Bell. Este pudo hacerse hacia atrás, no esquivó del todo el ataque, pero al menos su cara no salió perjudicada. El peto de su armadura se vio algo perjudicado. Ya que las garras del War Shadow cortaron algo profundo en su armadura, no la rompió, pero sí la dañó bastante. Bell, mierda, voy a tener que repararla más tarde. Con la ventaja de haber esquivado aquel ataque, este rápidamente lanzó un corte horizontal contra la cabeza del War Shadow que lo atacó, cortándosela y matándolo al instante. Bell. Solo quedan 4, los War Shadow aún viendo que Bell mató a 6 de los suyos no pararon, siguieron atacando. Pero Bell ya estaba acostumbrando a la pelea. En otra forma de decirlo, Bell estaba obteniendo experiencia en luchar contra War Shadow. Ya había peleado con algunos antes cuando estaba con Welf, pero ahora era diferente. Estaba solo y estaba luchando contra 10 War Shadow. Y ya se estaba acostumbrando a luchar contra ellos. Si seguía así, tal vez él podría vencerlos estando solo. Ahora Bell estaba dejando de retroceder, ahora iría en ofensiva contra los War Shadow. Rápidamente fue contra los 4 War Shadow que quedaban. Con su katana lanzó una potente estocada contra el War Shadow más cercano, esta vez le dio en su pecho, donde estaba su piedra mágica y mató al instante a ese. Los otros 3 que quedaban no se detuvieron, siguieron atacando a Bell. Quien esquivaba como podía, pero alguno que otro golpe de las garras de los War Shadow le daba en su armadura o en las partes menos cubiertas por esta. Haciendo que tuviera algunas heridas como en sus brazos y parte de la espalda. Le dolía bastante, pero lo soportaba. Seguiría luchando hasta matarlos a los 3 que quedaban. Con su katana fue e hizo varios cortes a uno de los War Shadow. Y por último le cortó la cabeza. Se estaba acostumbrando a luchar contra ellos. Y estaba aprendiendo a poder contraatacar contra ellos. Ahora quedaban 2. Le faltaba poco.
con el dolor de las heridas que tenía. Siguió peleando. Ahora fue contra un War Shadow que tenía detrás. Este cortó uno de los brazos de este y luego hizo un corte en diagonal a su cuerpo. Para rematarlo con una estocada en su pecho. Solo quedaba uno ahora. Estaba cansado, fue una pelea dura. Para otros aventureros más experimentados esto no sería nada. Pero para alguien que llevaba poco tiempo como Bell siendo aventurero. Esto era algo impresionante. Comparando cómo era cuando empezó. Había mejorado bastante en su habilidad con la katana. No era como si fuera un maestro experto, pero sin duda era mejor que antes. Sin tener ningún maestro o alguien con quien entrenar. Había mejorado mucho su habilidad con la katana. Y aún podía mejorar, pero eso solo se vería en un futuro. Ahora estaba frente a frente contra el último War Shadow que quedaba. Quería acabar esto rápido. Una vez acabara curaría sus heridas con una poción y se iría de ahí. Tomando su katana con sus dos manos, y levantando con sus brazos su espada hacia arriba. Mientras flexionaba un poco sus piernas. Él estaba listo para dar el último golpe al War Shadow. Rápidamente, Bell y el último War Shadow que quedaba, fueron uno en contra del otro. Bell logró adelantarse al War Shadow y empezó a cortar desde su hombro en diagonal hacia abajo, hasta poco a poco empezar a llegar a su centro. Bell, a pesar de ser un combate difícil, fue muy emocionante. Me estoy haciendo más fuerte. Y si lo hago, más cerca estaré de alcanzar mi objetivo. Si él se hacía más fuerte, más y más estará más cerca de mejorar en sus habilidades como herrero. Y si subía a nivel 2. Aún más mejoraría. Bell, lo mejor será volver, no quiero volver a encontrarme con más grupos grandes de monstruos. Si esto a mí me costó, no me quiero imaginar cómo será a partir del piso 7, dijo mientras seguía caminando. Lo que él pensaba era verdad. Si tuvo problemas contra varios monstruos como lo son los War Shadow. ¿Cómo sería en el piso 7 si se topa con un gran número de Killer Ants? No duraría tanto como ahora. Además, su armadura estaba bastante dañada. Ahora tendría que ir a repararla. Pero pasó algo mientras caminaba. Aquel mal presentimiento volvió. Y de nuevo no sabía qué significaba. Antes de saber por qué sentía eso, de golpe se sintió cansado. No, más bien su cabeza empezó a doler de la nada. No tuvo el tiempo suficiente para pensarlo. Ya que antes de que se diera cuenta, él había caído inconsciente. Simplemente cayó al suelo de golpe mientras que detrás de donde estaba Bell, se veía una figura imponente. Un gran hombre está detrás de él. Sí, él era el rey. El aventurero más fuerte de Horario y el único nivel 7 del mundo, Otar. Otar no dijo nada. Solo se levantó el cuerpo de Bell mientras decía unas palabras en forma de susurro. Otar, solo sigo las órdenes de mi diosa. Solo eso dijo mientras iba caminando en la dirección contraria a la que iba Bell antes. Sí, ahora iba rumbo al piso 7 o más bien, más allá de ese piso. Horas más tarde. Lentamente, Bell empezó a abrir sus ojos. Su cabeza le dolía, era un dolor casi insoportable. Sentía gran parte de su cuerpo entumecido. Y algo adolorido a la vez. Llevó su mano a su cabeza, para ver si tenía algo. Y sintió un poco de sangre. Algo o alguien le había golpeado en la cabeza. Con algo de dificultad, Bell se puso de pie y empezó a inspeccionar el lugar en el que estaba. Ya que no estaba en el piso 6. Este era otro lugar, estaba en el dungeon. Eso estaba claro, pero no sabía en qué piso estaba. Revisó que tuviera todas sus cosas. Y por suerte tenía todo, no le habían robado al menos. Pero no entendía por qué estaba en este lugar. Así que decidió seguir inspeccionando. Lo único que podía ver era una espesa niebla que estaba por todo el lugar en el que estaba. Había una que otra roca grande en el piso. Además, parecía que había algún tipo de árbol extraño en el piso. Viendo aquellas características del lugar en el que estaba. Empezó a recordar lo último que habló con Rose, cuando él le pidió información sobre el piso 10. Recordó las palabras de Rose, lo que ella dijo era igual a lo que estaba viendo. Una vez confirmó lo que le dijo Rose hace unos días. A lo que estaba viendo. Él supo de inmediato en el lugar en el que estaba. Él estaba en el piso 10. Empezó a preguntarse el cómo pudo haber llegado ahí. No recordaba muy bien el cómo pudo llegar a este lugar. Lo último que recordaba fue que peleó contra un grupo de War Shadow y luego de haber ganado se desmayó. No entendía el cómo pudo haberse desmayada en el piso 7 y luego aparecer en el piso 10. Era muy extraño. Pero empezó a pensar un poco más. Si tenía algo de sangre en su cabeza. Y lo último que recordó fue sentirse mareado.
Entonces alguien lo había atacado y lo trajo aquí. Cosa que no tenía sentido alguno. Si le iban a robar lo pudieron haber dejado ahí mismo. Pero no le robaron, y lo trajeron a este piso. No tenía sentido. Otra opción, sería que alguien le quiso jugar una broma. Una de muy mal gusto. Y la última opción y la menos probable. Es que alguien lo quería poner a prueba o algo así. Pero era una estupidez y algo irreal. No era lo suficientemente famoso o interesante para que alguien lo pusiese a prueba. Solo se le vino a la mente esa opción cuando su abuelo le contaba historias sobre algunos héroes, cosa que cuando era pequeño le interesó. Pero cuando se empezó a interesar en la herrería esas cosas le dejaron de interesar. Pero aún tenía recuerdos sobre eso. Mientras él pensaba eso, él estuvo caminando por el piso. En busca de la salida de este. Pero no podía encontrar nada debido a la niebla que había, era muy molesta. Pero mientras él buscaba la salida, había alguien en el mismo lugar observando. Era Otar, la persona quien lo trajo a este piso. Siguiendo las órdenes de su diosa, él puso a prueba a Belle como ella se lo pidió. Al principio quiso que se enfrentara a un gran número de monstruos en el piso 8, pero al ver cómo luchó contra esos War Shadows decidió cambiar la prueba. Por eso lo atacó por la espalda. Lo dejo noqueado y se lo llevo al piso 10 para ponerlo a prueba. Quería ver si podía sobrevivir a este piso él solo, y si era digno de la atención de su diosa. Por ahora no iba a intervenir. En caso que la situación empeorase, tal vez iba a entrometerse. Tampoco quería que él muriese, ya que posiblemente su diosa se sienta triste o muy decepcionada. De vuelta con Belle. Este seguía perdido. No podía encontrar la salida del piso. Iba todo el tiempo con la guardia en alto. Mientras él seguía buscando la salida, este escuchó unos fuertes pasos. Él miró en la dirección en la que venían aquellos pasos, y lo que vio fue a un orc. Uno de los monstruos que suelen aparecer en este piso. Obviamente Belle no iba a enfrentarse con ese monstruo. Aquel orc era más fuerte que él, y por lo que escucho por parte de Rose. Sus golpes pueden afectar a un nivel 2 también. No podía confiarse e ir a pelear contra él a la ligera. Lo mejor era ignorarlo y seguir su camino. Ignoró al orc y siguió su camino por el piso. Lo único que él quería era irse lo más pronto de ahí. No estaba preparado para luchar contra un orc o varios. Sin contar que estaba cansado, solo y con su armadura dañada. No tenía muchas posibilidades de ganar. Pero, sin saber si tenía una muy mala suerte o el destino lo quería joder un poco. Más orcs empezaron a aparecer. Junto a otros monstruos como unos Bat-Bat, unos murciélagos oscuros que aparecen en este piso. Junto con algunos imp, los cuales eran como pequeños demonios. Ahora Belle estaba maldiciendo su suerte como nunca. De verdad hoy no era su día para ir al dungeon. Pareciese que el dungeon se dio cuenta que estaba solo y decidiese engendrar varios monstruos. Con todo en contra, Belle solo podía ocultarse y esperar que venga algún aventurero de mayor nivel o un grupo de estos a que maten esos monstruos. Podría considerarse algo cobarde, pero era eso o morir. Y preferiría vivir a morir. Ya que como dijo una vez su padre, morir se duele. Fue una estupidez como lo dijo esa vez, pero prefería no experimentar cómo se siente morir. Con cuidado y con sigilo, empezó a caminar lentamente evitando a ese grupo de monstruos. Lo que menos quería era pelear y si lo tenía que hacer, él no dudaría en sacar a mí para luchar. Hasta el momento todo iba bien, no había sido descubierto por los monstruos. Pero tampoco iba del todo bien, aún no había encontrado la salida y ya se estaba empezando a desesperar un poco. Y para su mala suerte, otra vez. Él pisó una pequeña rama, la cual alertó a los monstruos cercanos. Los cuales empezaron a ir hacia donde estaba Belle, o más bien donde escucharon el ruido. Belle, maldita sea, no puedo tener más mala suerte hoy. Maldijo con rabia en su mente. No podía escapar ahora. Ya lo habían descubierto, aunque intentara huir estos lo seguirían por todo el piso. O incluso si llegara a escapar del piso, esos monstruos posiblemente aún lo seguirían. Sin poder hacer otra cosa, Belle iba a luchar. Esta vez no iba a desenfundar su katana. Ahora iba a sacar a mí. Era una situación de emergencia, lo mejor sería usarla para poder salir de esta situación. Así, empezó su segunda gran pelea del día. O como diría su abuelo, hoy iba a tener una aventura. Con Otar. Otar vio el inicio de la pelea. Vio como Belle sacó una katana algo rara, pero no le tomó mucha importancia. Lo único que le interesaba era cómo Belle podía superar esta situación. Vio como Belle iba a por los monstruos más pequeños, como los Bat-Bat y los Imp. Era una estrategia inteligente.
Acabar con los más pequeños y problemáticos y luego ir contra los grandes. Él veía cómo Belle cortaba fácilmente las alas de algunos Bat-Bat con esa katana. O cómo partía a la mitad a unos Imp con su katana. Sin duda había algo especial en esa katana. También notó algo, él vio que cuando hace un corte en vertical a los Bat-Bat y a los Imp, los cortaba enteros, sin dejar nada. Incluso la piedra magia se rompía del corte. Estaba siendo un combate algo interesante. Por ahora él seguiría viendo tal como dijo. Solo intervendría cuando algo malo pase. De vuelta con Belle. Este ya había matado a los Bat-Bat y a los Imp. Ahora solo quedaban los Orc, los cuales eran 5, pero sin duda eran peligrosos. Tomando algo de valor. Se preparó para pelear, la lucha contra los Bat-Bat y los Imp no fue muy difícil, pero los Orc eran otra cosa. Además, de ser bastante grandes y algo imponentes. Sintió una sensación similar a cuando luchó contra el Silverback. Inconscientemente, él se empezó a emocionar. Agarrando fuertemente a mí. Y sonriendo sin darse cuenta. Fue rápidamente contra los Orcs. Fue contra el que tenía más cerca. Salto hacia él, y con mí, corto gran parte de su estómago con un corte en diagonal. El corte no fue lo suficientemente fuerte para matarlo, pero sí para dañarlo. El Orc no se quedó quieto, junto al arma que tenía, el cual era como un mazo. Golpeó a Belle cuando aterrizó, el golpe fue fuerte y lo mandó a volar contra una de las rocas cercanas. Belle. Mierda, otra vez me hicieron lo mismo, aquel golpe lo dejó bastante herido. Fue lo suficientemente fuerte para romper el peto dañado de su armadura. Ahora estaba menos protegido, no podía seguir recibiendo golpes. Belle. Puedo hacerlo, puedo ganar. Solo no tengo que confiarme, trato de calmarse para estar tranquilo. No podía confiarse, Mi era una espada buena y capaz de hacerle bastante daño a los Orc, pero no podía confiarse solo por eso. Agarrando nuevamente a mí, pero esta vez temblando un poco. Fue contra el mismo Orc. Pero esta vez no iba a ir confiado. Esta vez no iba a saltar, él fue corriendo hasta la pierna del Orc. Donde él hizo un fuerte corte en el talón de la pierna derecha el Orc. Mi cortó gran parte del talón del Orc, haciendo que pierda el equilibrio. Belle fue corriendo y saltó hacia la espalda del Orc. Donde clavó a mí en y empezó a tirar hacia abajo, cortando de arriba hacia abajo la espalda del Orc. Haciendo que suelte un fuerte quejido de dolor. Sin detenerse, Belle retrocedió y cambió de dirección. Ahora iría por otro Orc, donde haría algo similar. Aprovechando que es más pequeño que el Orc, cortaría sus dos piernas. O por lo menos la parte de los talones. Repitiendo lo mismo que con el Orc anterior, Belle cortó los dos tobillos del Orc. Haciendo que caiga al suelo. Para luego Belle subiese al Orc que estaba en el suelo y fuera a su cuello. Donde entró a mí. Matando al Orc. Ahora le quedaban 4 Orcs por matar. El primero aún estaba vivo, pero no se podía mover. Por lo que en teoría solo le quedaban 3 Orcs más. Sin detenerse, Belle siguió luchando. Ahora fue contra el Orc que estaba al centro de los 3 que quedaban. Con mí cortó su pierna derecha, esta vez gracias al impulso y velocidad que tuvo al correr, pudo cortar su pierna por completo. Esta era la mejor estrategia para ganar. Como los Orcs eran más grande que él, lo mejor sería atacar sus piernas. Y sin esperar, Belle cortó el cuello del mismo Orc. Ahora quedaban 2 y fue por el otro que tenía a la izquierda, pero no se quedó quieto. Sin esperarlo, el Orc con su pierna pateó a Belle. Quien solo alcanzó a poner sus brazos para bloquear el ataque. La fuerza de la patada lo mandó a volar nuevamente. Esta vez cayó al piso, pero sus brazos dolían. Si tenía algo de suerte, la cual no ha tenido. Sus brazos no se habrán roto debido al impacto. Aunque, no tuvo mucha suerte. Su brazo izquierdo estaba posiblemente roto. Le dolía mucho para poder usarlo para agarrar a mí. Ahora tenía que luchar con un solo brazo. Cuando iba a tomar a mí con su mano derecha. Se dio cuenta que estaba temblando, más que antes. Ahora tenía miedo. Estaba nervioso y asustado. Era como cuando luchó contra el Silverback, pero multiplicado por 5. Hasta ahora tuvo suerte para poder matar a 2 de los 5 Orc. Sin contar al que dejó herido. Su respiración se estaba poniendo agitada. Su cuerpo temblaba, tenía miedo. Y se notaba. Tenía miedo a morir aquí. Estaba siendo superado fácilmente, no estaba lo suficientemente preparada para luchar contra un Orc. Y más contra 5. Pero ahora no podía hacer nada. Estaba herido, no sabía dónde estaba la salida. Y no podía escapar. Solo podía luchar. Luchar hasta morir. Belle. De verdad.
Hoy no es mi día. Primero luchar contra un grupo de Warshadow y ahora esto. Sin duda tengo mala suerte. A pesar de estar en problemas, Belle se estaba tomando con un poco de humor esto. Belle, voy a morir aquí. Sin duda, las mismas emociones que tuvo al luchar contra el Silverback estaban volviendo. Pero, a pesar que sentía que estaba en las últimas, no se quedó quieto a esperar su muerte. Con dificultad, se puso de pie. Con su única mano buena, toma a mí. Viendo cómo los dos orcs se acercaban a él. Belle, no puedo morir, susurro, no puedo morir aún, siguió susurrando, no voy a morir aquí. Empezó a hablar más fuerte, ¿me escucharon? Yo voy a matarlos y voy a salir vivo de esta. El grito mostrando su voluntad de no morir. Él iba a sobrevivir, no iba a morir aquí. No iba a morir sin antes cumplir su meta. Con su única mano buena, agarró fuertemente a mí. Y fue corriendo contra los dos orc. Los cuales no se quedaron quietos, estos fueron hacia Belle. Iban con sus mazos listos a matar a Belle. Belle solo corría, impulsado por la adrenalina que estaba recorriendo su cuerpo. Nuevamente salto contra el orc de la derecha. A quien le enterró a mí en su cuello. Con dificultad, este sacó a mí del cuello del orc y cayó al piso. Cayó de espalda, pero como pudo se puso de pie. Ahora iba a por el último orc. El cual ya estaba cerca de Belle. Y con su mazo casi golpea la espalda de Belle, quien lo esquivó con algo de suerte. Y ese golpe le hubiese dado, posiblemente hubiera muerto. Una vez esquivó el ataque, él se dio la vuelta. Y fue contra el orc. Al cual le hizo un corte en la rodilla derecha. Para luego enterrar a mí en su rodilla izquierda. El orc rugió de dolor. Y Belle no se detuvo. Saltó por última vez y clavó a mí en el pecho del orc. Y con la fuerza que le quedaba, enterró a mí hasta llegar a la piedra mágica, matando al orc. Y ganando la pelea. Había ganado, solo quedaba el orc que estaba herido. Pero ese posiblemente ya haya muerto. No iba a comprobarlo. Estaba cansado, su cuerpo le dolía y apenas estaba consciente. Al final, Belle se desmayó debido al dolor y cansancio. Antes de caer al piso. Otar lo agarró, evitando que este cayese al suelo. Otar. Fue un combate algo impresionante, fue lo único que dijo. Otar ya había comprobado y puesto a prueba a Belle. Fue algo impresionante lo que vio. Ahora que ya cumplió con lo que le pido su diosa. Este se llevó a Belle hacia un lugar seguro. O más bien lo dejaría en un lugar del piso 1 o 2 donde algún aventurero lo encontraría y se lo llevara a la superficie.